Este es el applet que estarán utilizando para esta práctica de sonido. Encontrarán que tiene 5 viñetas en la parte superior. Para la primera actividad estarán utilizando la primera denominada Escucha una sola fuente. Observarán que lo que se tiene es una bocina que emite ondas de sonido. Estas ondas se representan mediante estos arcos, en los cuales la parte oscura representa la cresta y la parte clara representa los valles, visto en una vista superior. Y aquí tenemos al oyente que está detectando mediante su oído las ondas que le llegan. Cuando nosotros le damos play, la bocina emite de acuerdo a la frecuencia y la amplitud dadas con estas barras de opciones en la zona lateral. Si le damos a audio permitido, podremos escuchar lo que está emitiendo, ya sea el altavoz o escuchando el oyente. En este caso, seleccionen al oyente y cuando le damos a audio permitido, notarán a lo que me refiero. Se escuchan las ondas a medida que le llegan al oyente. Si nosotros cambiamos entonces la frecuencia, en este caso está para 500 Hz, la podemos disminuir o aumentar. Para ello se puede deslizar con el mouse o también lo podemos mover con las teclas de derecha e izquierda controladoras del teclado. Noten que el sonido lo detectamos las variaciones hasta que la onda le llega al oyente. Por ejemplo, ahorita van a notar el cambio de esta onda hasta que la onda le llega al oyente. Entonces, los cambios no los van a notar inmediatamente cuando la bocina cambia su frecuencia, sino que hasta que le llega al oyente. Vemos que ahí se nota la diferencia. Entonces, para la primera parte lo que van a hacer es comenzar con una frecuencia de 500 Hz y luego entonces la van a disminuir y aumentar y hacer las observaciones respecto a lo que notan. Luego entonces lo van a colocar en 500 Hz y van a hacer lo mismo ahora variando la amplitud. Primero la disminuyen. Como les digo, van a notar los cambios hasta que la nueva onda le llegue al oyente. Por ejemplo, aquí si lo aumento, el cambio se nota hasta que esta onda le llega al oyente. Una vez que terminan, le dan en pausa y contestan las preguntas en la guía. Para la siguiente actividad, la segunda, utilizaremos la tercera viñeta, lo que nos dice interferencia de dos fuentes. En esta viñeta veremos ahora que tenemos dos bocinas y un oyente. Cada una de estas bocinas va a estar generando ondas de sonidos exactamente iguales con la misma frecuencia y amplitud de acuerdo a cómo se determine acá. Por ejemplo, en este caso tenemos la amplitud al máximo y una frecuencia de 500 Hz. Entonces, ambas bocinas, si yo le doy play, empiezan a emitir ondas de 500 Hz con amplitud máxima. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Vemos el fenómeno de interferencia, que como ustedes recordarán, podemos tener interferencia constructiva e interferencia destructiva. Esto se da porque las ondas que emite cada una de las bobinas llega a un punto en que se traslapan. Si se fijan, aquí se mira como una V. Cuando ocurre ese traslape, entonces las ondas que vienen de esta bobina se van a sumar con las ondas que vienen de esta otra bobina. Un fenómeno que se conoce como superposición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si esta onda con esta de aquí coinciden y son iguales, exactamente iguales, entonces lo que vamos a tener es interferencia constructiva, en el que las dos entonces se van a sumar y lo que vamos a tener es un pico, por decirlo así, mucho más alto, el doble de lo que sería individualmente. Si por el contrario, esta de aquí es completamente opuesta a la que emite esta otra bobina, entonces lo que se van a hacer es que se van a anular y vamos a tener interferencia destructiva. Entonces por eso es que aquí se observa como una cuadrícula, por decirlo así. Recuerden, igual que en la primera viñeta, estas ondas representan la parte oscura, la cresta, y la parte clara, el valle. Entonces lo que ustedes van a hacer es darle clic aquí en audio permitido y notarán que ahorita se oye y se oye como un chillido, por decirlo así, por el hecho de que estamos teniendo contribución ahora de las dos. Entonces lo que ustedes van a hacer ahora es mover al oyente hacia arriba y hacia abajo y ver qué es lo que ocurre.
Luego entonces van a hacer exactamente lo mismo, ahora variando tanto valores de frecuencia como de amplitud, exactamente igual como les expliqué para la primera actividad. Y van a anotar todas sus observaciones contestando las preguntas señaladas en la actividad. Para la tercera actividad utilizaremos la siguiente viñeta, la que dice interferencia por reflexión. En este caso lo que se tiene es siempre una bocina emitiendo ondas de sonido que chocan en este caso contra un obstáculo como una pared, que es la que está representada como esta línea azul. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las ondas vienen en esta dirección completamente horizontal y cuando chocan contra la pared se ven reflejadas y son retransmitidas ahora con un cierto ángulo de reflexión. Lo que van a hacer aquí es observar qué es lo que ocurre dependiendo de cómo está posicionada esta pared. Entonces, para cambiar la ubicación de la pared van a utilizar estos dos controladores. El de arriba les cambia el ángulo, que ustedes pueden aumentarlo o disminuirlo a su gusto y observar qué es lo que ocurre. También con este otro pueden cambiar la posición de la pared, acercándola a la bobina o también alejándola, de acuerdo como ustedes prefieran. Para la cuarta actividad vamos a regresar a la segunda viñeta, la que dice mida. Aquí tenemos una sola bobina que está emitiendo ondas de sonido con la frecuencia y amplitud que se muestra acá. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, si se fijan, si le dan aquí en Clear Wave, comienza de cero de nuevo. Entonces, ustedes, igual que en todos los anteriores, pueden variar la frecuencia y variar la amplitud. Yo les recomiendo que utilicen la amplitud al máximo, creo que la guía lo menciona, porque si ustedes se fijan, la amplitud tiene que ver con qué tan alta, por decirlo así, es la cresta o el valle, o qué tan profundo es el valle. Entonces, entre menor es la amplitud, el programa lo representa haciendo la onda más tenue. Entonces, es más fácil de visualizar si ustedes lo colocan en el máximo. Entonces, las partes oscuras se miran más oscuras, que el contraste es mayor con las partes claras. Entonces, esta ventana les dice el tiempo de la simulación. Entonces, ustedes se fijan, yo lo puedo pausar, le doy aquí en comenzar, le doy en correr y entonces empieza a correr la simulación. Y si le doy en parar y reiniciar, vuelve a comenzar de cero. También tenemos esta regla que si se fijan está en metros y tiene divisiones a cada punto 1 metros. Luego entonces tenemos estas barras verticales azules que ustedes pueden mover y estas si ustedes lo arrastran y estas me sirven como referencia para poder tomar distancias. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a colocar la frecuencia que se les pide. Ahí como pide frecuencias bien específicas van a tener que usar las teclas direccionales del teclado, porque si se fijan usando solo el mouse esto es es difícil de controlar. Entonces aquí por ejemplo lo voy a dejar en 500, la amplitud al máximo y vuelvo a colocar la onda. Entonces lo que ustedes hacen es primero necesitamos el valor de la longitud de onda. Para ello entonces le dan correr, dejan que se formen unas cuantas ondas y lo pausean. Entonces la longitud de onda la miden deslizando estas barras. ¿Qué es lo que van a hacer? Utilizar dos puntos de referencia, que sea el mismo punto de referencia en una onda con la onda que le sigue. Pueden utilizar cualquiera, pueden ser dos crestas, dos valles o cualquier punto. En este caso lo más sencillo es utilizar de referencia las partes oscuras. Entonces por eso la guía les dice que usen esa. Entonces colocan una de las barras, por ejemplo aquí, en el centro de la barra de la franja oscura, perdón. Y la otra barra la colocan en la franja anterior. Pueden utilizar cualquiera de ellas. De hecho, pueden probarlo y van a ver que si, por ejemplo, yo hubiera utilizado esta franja negra con esta franja negra, me va a dar el mismo valor que esta con esta, el mismo valor que esta con esta, el mismo valor que si hubiera usado esta con esta. Cualquiera de ellas. Simplemente tienen que ser dos contiguas. ¿Por qué no utilizo estas que están más retiradas? Porque como ustedes verán se van volviendo más tenues. Entonces lo mejor es escoger de estas más o menos del centro, que son las que se miran más nítidas. Cuando ya lo tienen, ustedes deslizan la regla para que quede alineada la primera
barra azul con el cero de la regla. Una vez que ya tengo este alineado, entonces yo puedo tomar esa medición. En este caso, entonces, el valor de la longitud de onda queda 0.5, 0.6, 0.7 metros. Ese sería mi valor. Luego necesitan tomar el periodo. El periodo se toma como el tiempo que le tomaría recorrer entre un ciclo completo de la onda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Le dan otra vez en aclarar. Yo ya sé que esta es la distancia de una longitud de onda. Entonces el periodo va a ser la distancia, el tiempo que le tome recorrer esta distancia. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? Le dan play y les van a entonces utilizar este cronómetro para registrarlo. Lo que ocurre es que si yo solo le doy play y trato de medirlo, la onda se mueve demasiado rápido y es muy difícil saber en qué momento ocurrió. Entonces lo mejor es, inicio, le doy clear y entonces lo mejor es, le doy comenzar. Si se fijan, como esto no dice play, el tiempo de simulación se mantiene en 0. Y utilizo este botón que es el que la guía se refiere como botón de paso. Entonces, lo que esto me hace es permite controlar que la onda no salga de un solo, sino como ir tomando capturas instantáneas de lo que va ocurriendo. Entonces, cada vez que yo le doy clic, si se fijaron, transcurrió un tiempo de 0.0002 segundos. Entonces le vuelvo a dar y entonces vuelve a transcurrir y así. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Paro mi cronómetro, lo reinicio, lo coloco en 0. Entonces voy a correr esto hasta que este frente de onda llegue a la primera barra. Aquí queda un poco de aproximación. Ahí lo vamos a tomar como que ahí está, porque no sé si con el siguiente se va a pasar. Ahí lo vamos a tomar. Ahí está justo tocando esta línea azul. Entonces ahora sí le doy comenzar. Entonces el tiempo de simulación va a empezar a contar a partir de ahorita. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a ir apretando el botón de paso hasta que llegue a la siguiente cresta, o sea, la siguiente zona oscura. Entonces le voy dando. O si no, también lo pueden ver como que hasta que este frente de onda toque la siguiente franja. Entonces se fijan ahí, esta de acá coincide con la parte oscura y esta coincide con que ahora está tocando la franja que antes había tocado la inicial, ahora está tocando la final. Y entonces este tiempo de simulación me va a dar mi periodo, que en este caso es de 0.0020 segundos y es el que van a anotar en la tabla. Luego entonces varían la frecuencia a la nueva que les piden en la siguiente tabla y vuelven a hacer todo el mismo procedimiento. Miden la longitud de onda y luego miden el periodo.